Ahí se supone, sí, ahí estoy grabando. Gracias por el recordatorio. Entonces, lo que estaba señalando es que dado el gran número de sustancias o de productos naturales que pueden entrar en una clase así, básicamente lo que hacemos es recortar a aquellos productos que efectivamente tienen un tema más importante para la realidad chilena, ¿ya? Em, y si bien es cierto, pueden haber un poco más, en general las cosas que tienen relación para la realidad chilena de salud pública tienen que ver con las arañas, sobre todo la araña del rincón, tienen que ver con el consumo de hongos, y aquí yo no entramos, solamente por un tema de tiempo, no entramos en los hongos alucinógenos, que también son hasta cierto punto son de algún tipo de consumo en Chile, pero sí hablamos de los hongos estos que se recolectan de forma silvestre y que algunas personas lo utilizan para cocinar. Vamos a hablar también sobre micotoxinas, que en términos generales para la salud pública chilena no tienen una gran problemática, no son muchos yo creo que no hay en realidad casos de micotoxicosis durante el año, pero sí tienen un tema con la globalización y con el manejo de alimentos que van de un lado durante mucho un tiempo largo, son transportados a otros lugares y por tanto, desde un punto de vista de la globalización y de los libres mercados, son un problema de comercio de alimentos y de seguridad alimentaria. Algo que antes nunca lo topábamos, pero que ahora lo venimos conversando hace ya 3 o 4 años en toxicología, son las falsas medusas o la fragata portuguesa, que aparece constantemente en las costas de nuestro país, y también lo que tiene que ver con la marea roja, que en realidad ese es un término, marea roja es un término que ya no se tiene que utilizar, porque la terminología correcta son las floraciones algales nocivas, y esto es una foto que fue muy, una de las tantas, ¿no es cierto?, imágenes que nos llegaron de la última gran evento de marea roja que hubo en Chile hace, yo diría, unos 3 años ya, y que empezó a subir desde Aysén hacia el norte, llegó prácticamente hasta las costas de Concepción. Así que vamos a hablar de marea roja también hacia el final. La verdad es que este es el orden en que lo vamos a ir tomando durante el resto de la clase. Y vamos a comenzar con las arañas. Chiquillos, yo lo siento, me imagino que aquí hay gente que estará mirando estas imágenes que le dará un poquito de cositas, ¿no es cierto?, ver arañas. Bueno, es así. Y en Chile una de estas arañas tiene un problema grande, 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 es porque es una araña urbana, que es la que está a este lado, la Loxoceles. ¿Ya? En Chile, hasta donde sabemos, hay alguna notificación de un par de arañas más, pero que pudieran haber sido importadas de otros lugares, pero no aparece mucho, ¿ya? Y entonces, de nuevo, en honor al tiempo, solamente nos vamos a quedar con estas dos arañas. Una es la Loxoceles, que causa un cuadro clínico que se llama el loxocelismo, y luego la Latrodetus dectus mactans, que esta también se conoce como la araña del trigo o la viuda negra, ¿ya? Y esta es más de zonas rurales, ¿ya? En honor al tiempo, el latrodectismo, que es el cuadro clínico que surge de la mordedura de la araña del trigo, lo vamos a dejar para el trabajo autogestionado, y yo ahora entonces me voy a referir a el loxocelismo. Esta es una foto que saqué yo. Creo que soy súper buena para reconocer arañas del rincón. Eh, Están presentes prácticamente en todos nuestros hogares, en algunos hogares más que en otros, ¿no es cierto? Pero sí, ¿no es cierto?, estas recomendaciones que siempre se dan de que hay que tener los lugares ventilados, los closets hay que limpiarlos de vez en cuando, los muebles moverlos, los cuadros, ¿no es cierto? Cualquier lugar donde se pueda esconder la araña, porque tal como su nombre lo dice, son del rincón. Entonces son arañas que
tienden a ser más bien mansas, ellas no andan por todo dando vueltas por la casa, están escondiditas y solamente salen entonces cuando se las molesta. Muchas veces nosotros dentro de los closets pueden estar entre medio de la ropa o a veces meterse dentro de un zapato que no se ha usado durante mucho tiempo. Entonces, todas esas situaciones en las cuales uno utiliza algo que ha estado guardado durante mucho tiempo, sobre todo en las casas más antiguas que tienen más madera, por decirlo de alguna manera, o que tienen más rincones donde la araña se pueda esconder. Entonces, el primer mensaje es que hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Lo típico que se dice que si uno usa unos zapatos que han estado ahí guardados durante un tiempo, hay que darlos vueltas y golpearlos para que caigan, ¿no es cierto? Si una araña entró adentro. Ese tipo de cosas. Generalmente a la gente la muerde, son mordidos por estas arañas cuando están durmiendo, cuando se van a vestir, pues se están poniendo ropa que no han usado en un tiempo, o cuando meten las manos adentro de un mueble o no sé, del closet, qué sé yo, algo que ha estado como oscuro y sin molestar durante mucho tiempo, es posible, ¿no es cierto?, encontrar este tipo de arañas. ¿Ya? La araña tiene, como les digo, a mí, lo que quiero decir, yo ya tengo bastante experiencia, por lo tanto las reconozco bastante bien, pero una cosa es el color, ¿ya? Eh, Son así como de un color como lo muestra esta fotografía, como café más chocolatoso. Esta probablemente es una hembra por la forma, los machos tienden a ser un poco más flacos y yo diría quizás un poquito más claros también. Ahora el color depende de la alimentación del animal, depende de varias cosas, entonces tampoco dejarse llevar mucho por el color. Em, tiene una cosa que es súper distintiva, y de nuevo esto es como para entrenar el ojo nomás, y tampoco es para acercarse a la araña y mirarlo, sino que uno puede reconocer estas cosas pues que mató a la araña en realidad. Ya no estoy diciendo que se acerquen a la araña para ver si tiene o no, pero una de las cosas que tiene la araña del rincón es un violín. ¿Ya? Se lo voy a mostrar mejor en otra fotografía, aquí se nota bastante bien, y tiene una estructura aquí No. oscurita. ¿Cómo le pegas? Chico, que alguien baje ¿Qué hay? el micrófono. Pero deja poner quiero ver si está, me pegó súper mal, no se cambió. Parece que es David, David. Mira, Bueno, ya, entonces, si ustedes se fijan, por aquí se ve un poquito más oscurito y tiene como una raya, por decirle raya, ¿no es cierto? Es un mal término, pero tiene, ¿no es cierto?, una coloración, y acá, ¿no es cierto?, se nota larguita para acá. A eso se le llama el violín. De hecho, este tipo de araña en algunos países le llaman la araña del violín. ¿Ya? Y lo otro es que la araña tiene 6 pares de ojos, que es una cosa que otro tipo de arañas tienen 8. Esta tiene 6 pares de ojos, que son unos puntos que se ven, en esta foto no se alcanzan a apreciar, pero, ¿no es cierto? Y de nuevo, solo si la araña está muerta, alguien puede ponerse a intrusiar ahí y ver. Básicamente, ¿no es cierto? Acá se notan los ojos, ¿ya? Donde dice A, ¿no es cierto? Aquí arriba te dan los 6 pares de ojos, ¿ya? Y el violín aquí se nota muy bien, porque tiene toda esta parte más que uno pudiera decir como la cabeza más oscura y la raya que se alarga hacia atrás, ¿ya? Entonces, esta es la Loxosceles laeta. El género Loxosceles se encuentra prácticamente en todas partes del mundo, pero en América Latina, sobre todo en América del Sur, es muy común el Loxosceles, ¿ya? La que se encuentra en Chile es la Loxosceles laeta. Entonces, la araña del rincón, básicamente lo que hace es, bueno, y las arañas muerden, no pican, ¿ya? Las arañas muerden, no pican. Entonces, lo que hace la araña del rincón es morder con, tienen unas estructuras que se llaman los quelíceros, ¿ya? Y con eso muerden, y al morder inyectan inyectan un veneno, que es un líquido transparente,
que honestamente es demasiado poquito lo que inyectan. Ya, entonces no es que uno va a poder ver el líquido transparente, no, eso se ha visto en trabajos in vitro, ¿ya? Pero este líquido que inyectan está lleno de péptidos o de pequeñas proteínas, ¿ya? Y básicamente, de acuerdo a las últimas clasificaciones que han salido, esto viene sobre todo de un grupo que investiga el veneno del oxoceles que trabajan en Brasil. La verdad es que ellos tienen 20 años de un trabajo súper acabado, de ir reconociendo la naturaleza de estas proteínas. Y entonces, de estas últimas definiciones que han salido, ellos dicen que uno pudiera diferenciar dos tipos de proteínas que están presentes en el veneno de la araña del rincón. Por un lado están las toxinas insecticidas, ¿ya? Un montón de péptidos, metaloproteasa y la fosfolipasa D. Alguna literatura de la araña del rincón que es anterior a, yo diría, unos 5 años, habla de la esfingomielinasa D, ¿ya? Porque obviamente estas son enzimas y en un primer momento se pensó que la araña del rincón o que su veneno eh, catalizaba la degradación, la transformación de la esfingomielinasa D. La verdad es que a esta altura, después de mucho tiempo de estudio, se dan cuenta que no es solamente la esfingomielinasa D, sino que cualquier fosfolípido puede ser sustrato de esta enzima. Por lo tanto, ahora se llama la fosfolipasa D. Y la fosfolipasa D tienen que siempre recordar, a pesar de todas las otras proteínas que hay en el veneno de la araña del rincón, se dice que es la fosfolipasa D la que es la causante de prácticamente todo el cuadro clínico que se genera con la mordedura de la araña del rincón. ¿Ya? Hay otras toxinas también que no están relacionadas tanto con el cuadro clínico que genera, sino que tienen más bien relación con la expansión o con la absorción, si se quiere, del veneno. Porque fíjense ustedes, son hialuronidasas, proteasas de serina, eh, bueno, y vienen con inhibidores también, factores alergénicos, colagenasas, en fin. Miren, colagenasas, hialuronidasas, proteasas, en general todo lo que esto hace es ir destruyendo el tejido. Destruyen el tejido, esto a ti te muerde a través de la piel, te muerde, entonces la medida que todos los componentes de la piel empiezan a ser degradados por estas enzimas, permiten que la fosfolipasa D pueda penetrar y hacer todo el daño que resulta de la mordedura de la araña del rincón, ¿ya? ¿Cuál es el daño? El daño es necrosis, hemólisis, hay destrucción de vasos sanguíneos y también hay coagulación. Hay toda una discusión en la literatura si acaso existe efectivamente la coagulación intravascular o es más bien un efecto secundario a la hemólisis o al efecto más vasculítico, ¿ya? Eso, la verdad es que a pesar de todos los avances que hemos tenido con este grupo que yo les digo que es de Brasil, hay muchas cosas que están en el aire. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace realmente la fosfolipasa D? Para inducir el cuadro clínico es complicado y probablemente vaya por todo el tema de estas reacciones inflamatorias que ahora sabemos son, ¿no es cierto?, son parte casi de la fisiología normal un poco del organismo. Eh, estos cuadros inflamatorios cursan con liberación de un montón de citoquinas y de otros mediadores que finalmente lo que hacen es causar, cuando son exagerados, causan más daño que lo que debieran causar. Ahora el tema necrosante, claro, la necrosis también puede deberse en parte al efecto de estas otras enzimas, ¿no es cierto?, que están destruyendo los tejidos. Y en fin, entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo se ve una mordedura de la araña del rincón? Yo no sé si hay alguien que haya visto a alguien que lo haya mordido la araña. Siempre hay gente en el curso que ellos mismos o los han mordido a ellos mismos o han tenido algún familiar o algún amigo. ¿Hay alguien que quiera compartir algo? Que sepan. En la facultad, de hecho,
Han habido varios estudiantes que los han mordido, en algunos casos han llegado a cuadros muy, muy complicados. No sé si alguien tiene algún ejemplo. Por suerte no. No, sí, de Mi verdad Espero sobrina que no le me pase picó nunca. una. ¿A quién? Sí, a mí solo me han picado zancudo nomás, pero Mi sobrina. nunca de araña. A la sobrina. ¿Y cómo estuvo ella? Sí. Le picó como en el pecho, estaba durmiendo y Pobrecita, se despertó del dolor. claro. Y ahí Porque tenía como una aureola roja ujú. y al centro morado y cada vez iba siendo más grande. Así Uy, que ahí la llevaron a la clínica en la noche, sí, pero pero no le pasó nada. no le pasó nada. Lo pudieron, fue poquito entonces. Sí, no sé si la araña habrá sido más bebé, pero como que no era tan mutante como el de la pierna que usted muestra. Mutante. Bueno, efectivamente tú, no sé con quién estoy hablando. No Con veo. Rocío. Ah, Rocío. Oye, Rocío, lo que tú dices, das en el clavo en dos aspectos. Primero, el dolor es terrible, dicen aquellos que han sido mordidos, ¿ya? Un dolor urente, violento, intenso, como un corchetazo así, pero muy, muy, muy grande, ¿ya? Y siempre un poco más, un poco menos, va a haber una lesión local en el sitio de la mordedura, porque por muy poquito veneno que te haya inyectado la araña, igual va a ser veneno, ¿ya? Ahora lo que tú dices también es cierto, puede que haya sido una araña más chiquitita o una araña que haya comido recién. Acuérdense que estos venenos los animales lo tienen para alimentarse. Entonces, si el animal se ha alimentado recién, es posible que no tenga tanto veneno para inyectar, ¿ya? Si ustedes se fijaron, en realidad estas son todas proteasas de uno u otro tipo, o son enzimas que están degradando tejido. Entonces, lo que hace esta araña es inyectar ese veneno a su presa, y para digerir la presa y después poder comer, ¿ya? Eso un poco recuerden esto, entonces por eso nosotros tenemos destrucción también de la piel donde te ha mordido la araña. El tema es que también según la presencia de las otras enzimas, esto puede avanzar y ahí hay una reacción local inducida que ustedes ven ahí mucho, un eritema, ¿no es cierto? Se ve en el medio la placa ya más que uno está diciendo, eso ya está necrosado y quizás como vaya a avanzar. Digamos, eso siempre, siempre se va a generar. Y vuelvo a insistir, en algunas personas, también según el cuidado que se haga, puede que avance más en algunas personas que en otras, ¿ya? Entonces, ese cuadro que ustedes ven ahí es un cuadro que tiene de todas las personas que son mordidas, hay un porcentaje bastante alto, hasta un 60% que pueden desarrollar más o menos ese tipo de cuadro, ¿ya? Eh, en muy raros casos no se desarrolla nada y duele mucho, pero la gracia que tiene que es un cuadro que es local, ¿ya? Entonces no tiene, esto hay que, lo cual no significa que el tratamiento no sea complicado, porque en muchos casos, si la herida es muy grande, puede requerir trasplante, sí bien digo, estos injertos, no trasplantes, sino que injertos cutáneos. ¿Ya? Nosotros en la facultad, yo recuerdo un estudiante que le tuvieron que injertar porque tenía una herida muy, muy grande en la pierna. ¿Ya? Pero afortunadamente eso se quedó localizado ahí nomás, ¿ya? Y por aquí dice exámenes de laboratorio normales y orina clara, porque eso, la orina, el color de la orina es uno de los hallazgos clave para poder hacer un diagnóstico y también un pronóstico de cómo va a proceder esta intoxicación. Entonces, este es el cuadro loxocelismo cutáneo, el que tiene la mayor parte de las personas que son mordidas por estas arañas. Y hay un segundo cuadro que es el loxocelismo cutáneo visceral, ¿ya? Que ocurre entre un 10, 15, 20% de los casos. Y, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que aquí hay absorción de
de alguna de las enzimas del veneno, y por lo tanto se empiezan a generar manifestaciones sistémicas. Y, ¿no es cierto?, una de las primeras manifestaciones, como estas enzimas pueden causar la hemólisis, entonces lo primero que va a haber es hematuria, ¿ya? Y por tanto, una de las claves cuando se está haciendo un diagnóstico del oxocelismo para saber si va a ser un cuadro solamente cutáneo o va a ser cutáneo visceral, es hacer un control de orina. Y si la orina empieza a salir de color más oscuro, implica hematuria, y este es un paciente que hay que tratar y dejar en observación, e incluso puede requerirse hospitalización para poder tratar su caso, ¿ya? Si estos casos no se tratan bien, las personas pueden morir, ¿ya? Y, y bueno, el diagnóstico entonces se realiza por el cuadro clínico y por la identificación de la araña. Esto, aunque suene raro, si en algún momento a ustedes les toca o a alguien que ustedes conocen, es importante que si se logra matar a la araña, sería bueno ponerla en un frasquito o algo y llevarla al hospital. Muchas veces los hospitales cuentan en los laboratorios, en gente que se dedica no sé, a la identificación de cosas, ¿no es cierto? Muchas veces las personas pueden identificar si es una araña del rincón o no para ayudar en el diagnóstico. Eso no es necesario, no. Muchas veces la araña se arrancó nomás y no hubo, no fue posible, digamos, identificarla, o a veces, ¿no es cierto?, para matarla la golpearon tanto que tampoco se va a poder identificar la araña, ¿ya? Así que, pero básicamente entonces, si no se tiene la araña y no se puede identificar, el segundo criterio diagnóstico que nos puede ayudar sería la hematuria. Uy, qué pena, esto no se ve muy bien, pero acá tenemos parámetros clínicos, tratamiento y resolución de 17 pacientes con loxoscelismo. Esto es está en un paper que me parece que se lo subí al aula virtual, no estoy segura. Ya, y básicamente aquí, si ustedes se fijan, la clínica, vamos a ir a algunas cosas más específicas de la clínica. El 100% de las personas dice que le dolió, el 100% de las personas tuvieron eritema y edema en la lesión, y luego, ¿no es cierto?, ya la necrosis no fue casi en un 60%, fiebre en un 30%, y un rash, ¿no es cierto?, sospechas de sobreinfección, ampollas y hemólisis, solo, digamos, el rash, la sospecha de sobreinfección y la ampolla en un 5%, y la hematuria, que implica ya un cuadro cutáneo visceral, solamente en este caso fue de un 12%. Luego, que más o menos concuerda con todas las estadísticas que vienen de otros países de Latinoamérica incluso también. ¿Ya? En algunos casos hay que hospitalizar, hay distintos tipos de tratamientos que ya lo vamos a ver. Y entonces, vamos a ver, así es como más o menos se ve, ¿no es cierto?, el edema, em, ¿no es cierto?, la placa, la lividez, ¿no es cierto?, las necrosis, ¿ya? Yo escogí aquí fotos que no fueran tan feitas, ¿ya? Pero para ver imágenes clínicas, algunas mucho más feas, vean por favor el artículo que sí lo subí al aula virtual, el de Ges López y colaboradores. Estos autores son del grupo que trabaja en Brasil, así que esto es una muy buena literatura para el loxocelismo, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Hay aquí un algoritmo que es súper bueno, ¿ya? El tratamiento que se usa en Chile, esto difiere un poco a los protocolos de tratamiento de otros países latinoamericanos, pero nosotros nos referimos a lo que existe en Chile. Entonces, llega una persona al recinto asistencial con una sospecha de loxocelismo. Es posible que a esa altura ya haya eritema, haya dolor. Si ha pasado un rato, no sé, por ejemplo, si a ti
te mordió algo en la tarde o más en la noche, es posible que las personas no acudan al recinto asistencial hasta el otro día. Por lo tanto, ahí ya puede haber también un poco de necrosis. Entonces acá dice con o sin identificación de la araña, ¿ya? Si hay identificación de la araña, esto ayuda por supuesto al diagnóstico. Si no hay identificación de la araña, hay que hacer entonces algunos exámenes para poder hacer el diagnóstico diferencial. ¿Ya? El examen va por el hemograma, por supuesto, el perfil bioquímico, etcétera, etcétera, y la orina completa. ¿Ya? Y la orina completa. Ahora, una vez hecho, ¿no es cierto?, el diagnóstico, hay medidas que son de soporte en general. Esto ustedes saben, y, lo hemos venido conversando, y seguramente también lo conversaron con la profesora Carolina cuando ella hizo la clase de toxicología clínica, que siempre se trata al paciente y no y no a lo que está causando la intoxicación. Entonces aquí hay medidas de soporte que son de soporte para el estado del paciente. Reposo, elevación de la zona elevada, hielo local. Ojo, el hielo local incluso puede ser desde antes, ¿ya? Y de hecho sería súper bueno poner hielo local en la casa, porque con eso, ¿qué estamos haciendo? A ver si esto es casi como de perogrullo, pero ¿qué estamos haciendo si cuando ya a ti te muerde algo y yo pongo hielo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estamos disminuyendo la temperatura, por lo tanto las reacciones enzimáticas van a ser muy lentas. Justamente. Vasoconstricción. Las dos cosas. Oye, súper bien, chiquillos. Las dos cosas. Si nosotros ponemos hielo, por un lado estamos generando vasoconstricción, por lo tanto hay menor absorción, si es que, ¿no es cierto?, hay menor riego sanguíneo en la zona, por lo tanto eso disminuye las reacciones, pero por otro lado también estamos inhibiendo la actividad de las enzimas. ¿Ya? Entonces eso puede ayudar muchísimo con una medida muy temprana para el manejo de estas mordeduras. Por supuesto, analgesia, antibiótico-terapia y antihistamínicos casi siempre se dan, y profilaxis antitetánica casi siempre, yo he visto que siempre la dan también, ¿ya? Eso es casi como obligación en Chile. Ya la antibiótico-terapia, antihistamínico y profilaxis, pero por supuesto esto también queda a criterio del médico que está mirando cómo está la herida y cómo está el paciente. Y luego los manejos específicos, chiquillos. Entonces, si el diagnóstico es loxocelismo cutáneo no complicado, o sea, llega alguien que lo mordió, la herida está fea, pero no tanto, entonces medidas de soporte, corticoides puede ser, ¿no es cierto? Y para la casa, para estar en observación y con control en algún tiempo posterior. Luego, el segundo escenario puede ser un loxocelismo cutáneo complicado. Complicado significa que ya tiene alteraciones de laboratorio, no de laboratorio, sino que la herida está con un compromiso súper extenso, tiene necrosis, ¿no es cierto?, duele mucho, se nota que ahí puede haber incluso a lo mejor alguna infección, en fin, ya, eso es complicado. Y en ese caso, ¿no es cierto?, hay que empezar a agregar corticoides sistémicos y tetraciclina. Esto fue muy comentado en la literatura científica del grupo de Brasil, de nuevo, ellos incluso tienen un estudio clínico, y cuando hay un dermoloxocelismo muy complicado, la tetraciclina parece ser una opción súper buena, ¿ya? Otros fármacos como la dapsona, la colchicina, ¿no es cierto?, también pudieran ahí ser útiles. Y el tercer escenario, que es el que en general uno no desea que se llegue, es el loxocelismo cutáneo visceral, cuando ya tenemos, ¿no es cierto?, ahora sí las alteraciones de laboratorio, que básicamente son, ¿no es cierto?, aquellas que están indicando que aquí hay compromiso sanguíneo, no sé, ya sea la hemólisis, ¿no es cierto?, que la vamos a ver en la orina, y también, ¿no es cierto?, en los frotis de laboratorio, ¿ya? Entonces aquí
hay no solamente, digamos, el tratamiento de la herida, sino que también con mayor razón. En el escenario 2 también se puede indicar hospitalización, pero en el escenario 3 sí o sí tiene que haber un manejo hospitalario, porque esta es una persona que va a empezar a tener manifestaciones sistémicas y por lo tanto debiera estar en el hospital para poder controlar y ver cómo va. En base a sus conocimientos, chiquillos, cuando hay hemólisis, ¿qué manifestación sistémica es como obvia? ¿Se acuerdan? La anemia. Anemia, sí, sí, pero algún órgano que puede empezar a fallar ligerito. ¿Les suena o no? El vaso. El vaso, sí. Bueno, sí, sí. ¿El riñón les El hígado. suena? Hígado, riñón, pero riñón. Acá estos pacientes son personas que pueden empezar a desarrollar temas renales ligeritos, ¿ya? Así que hay que mantenerlos hospitalizados y en observación. El manejo, ¿qué más dice acá? Bueno, entonces lo que yo les decía, si la herida, a veces la herida no cierra con ningún tratamiento, la herida no cicatriza, no mejora, no sana, y en esos casos lo que hay que hacer es consultar con cirugía plástica, como dice este recuadro, para el tema de los injertos. ¿Ya? Hay que hacer estas limpiezas quirúrgicas y en fin, ya pueden resultar una situación un poco más compleja. Algo que no se hace en Chile, a diferencia de lo que se hace en otros países, es que en Chile no se usa el suero antiloxoceles. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿El suero antiloxoceles? Sí, una vez escuché que no era muy efectivo. No, es que no es efectivo para nada. El suero antiloxoceles, como su nombre lo indica, es un suero que está lleno de anticuerpos en contra del antiloxoceles, ¿ya? Se fabrica en América del Sur, se fabrica en Brasil, se fabrica en Perú, se fabrica en Argentina. Si me acuerdo bien, en Perú es un suero anti-loxoceles SPP, o sea, no solamente en contra de Loxoceles laeta, sino que cualquier araña del género Loxoceles. Y creo que el de Brasil y el de Argentina son un poco más específicos para Loxoceles laeta, ¿ya? En Chile se fabricó, yo entiendo que se fabricó hasta hace unos 15 años atrás, pero la verdad es que no existe, al día de hoy, no existe ningún ensayo clínico en el que se demuestre que el uso del suero antiloxoceles sea adecuado para el manejo de estos pacientes. En parte tiene que ver con que si el paciente consulta no prematuramente, sino que se ha demorado un rato en llegar al recinto asistencial, es posible que las enzimas ya no existan. ¿Ya? Ahora, acuérdense que este suero, estos son anticuerpos en contra de las proteínas del veneno. ¿Ya? Entonces es posible que si ha pasado mucho rato esas proteínas ya hayan sido degradadas. O sea, independiente que siga el daño, la proteína ya puede ser degradada. Entonces, no tiene mucho sentido utilizar anticuerpos en contra de proteínas que ya están degradadas, ¿ya? Pero además, dado que estos anticuerpos generan una reacción, o sea, son extraños para el organismo, por lo tanto estos anticuerpos pueden generar reacciones inmunes. Y en esto sí hay algunos estudios, de nuevo, de estos que vienen de Brasil, que más o menos un tercio de personas, 30 pacientes de 100, 40 pacientes de 100, pueden generar shock anafiláctico luego del uso de suero antiloxoceles. Entonces, en realidad, por un lado, como que no hay
evidencia de que el suero sea demasiado útil y sí tenemos mucha evidencia de que el suero puede generar estos shock anafilácticos de tal manera que en Chile no se usa. Nosotros en la Sociedad de Toxicología sacamos un pronunciamiento que nos pidió el Ministerio de Salud hace algunos años atrás. Visiten por favor la página web de la Sociedad de Toxicología, www.sotox.cl, y así aprovechan de ver también qué es lo que hacemos en la Sociedad de Toxicología. Y no solo eso, sino que ahí vean el pronunciamiento y ahí nosotros, hay con bastante detalle, ¿no es cierto?, por qué en Chile, o sea, nuestra opinión es que en Chile no debiera utilizarse suero y de hecho a partir de ese momento cuando nos consultaron a nosotros, consultaron a varias otras sociedades científicas también, pero desde ahí que ya no debiera usarse el suero en Chile. ¿Ya? Así que como lo explica nuestro pronunciamiento, pero también está súper claro acá en este diagrama que les acabo de mostrar, hay otras medidas que son importantes y con las cuales se pueden manejar a los pacientes que no tienen que ver con el uso de este suero. Mucha literatura, algo de esto yo les subí al aula virtual. Y para la araña del trigo hay un caso clínico cortito que es chileno, así que queda súper bien. Y hay algunas preguntas ahí o una pregunta en el trabajo autogestionado. ¿Dudas acerca de arañas, chiquillos? Porque si no hay dudas, avanzamos a cambio y fuera, ¿no es cierto?, otro tipo de productos naturales, en este caso las amanitas faloides. Más de alguno habrá escuchado hablar de esta gente, a veces se equivocan, salen al campo, ¿no es cierto?, generalmente más al sur, van a recolectar hongos, cocinan esos hongos y lamentablemente se mueren porque eran hongos venenosos. ¿Ya? En Chile, prácticamente todas las muertes que ocurren por la ingesta de hongos venenosos ocurre por consumir una especie que se llama amanitas faloides, que es la blanca que está en están mirando el diagrama, la imagen, ¿no es cierto? Es la blanca que está aquí abajo, la amanitas faloides, ¿ya? Las amanitas son honguitos muy bonitos, son tipo hongo Walt Disney, ¿ya? Y amanitas también son muchos de estos hongos que consume la gente con fines recreacionales. Uno de ellos es la amanita muscaria, que es sí que es como de las películas antiguas de Disney, ¿no es cierto? Donde están, no sé, ¿cuál es? La Blancanieves y los 7 enanitos, yo me imagino así como ese tipo de película, ya que son rojitos con puntitos blancos. Bueno, estas hongos, las amanitas muscaria, su nombre lo indica, muscaria. ¿A qué le suena muscaria? Muscarínico. Muscarínicos. Claro, estos tienen actividad sobre receptores muscarínicos en ciertas zonas del sistema nervioso central y son absoluta y completamente alucinógenos. ¿Ya? Yo he visto harto de estos en Valdivia. ¿Ya? Y de hecho en el condominio de una amiga en Valdivia tenían que tener cuidado con los perros, porque los perros salían al patio del condominio, allá ustedes saben en el sur llueve harto, entonces hay harto honguito, y los perros se les vuelven locos después de comer estos hongos, ¿ya? Pero no, el tema de hoy no es hablar sobre uso recreacional de los hongos, vamos a hablar entonces de amanitas faloides, que es un tema, todos los años se muere gente en Chile por patotoxicidad producida por amanitas faloides, ¿ya? Básicamente una de las razones que se dice es que, claro, el hongo es blanco y es bonito y todo cuando está recién salido, ¿ya? Pero muchas veces el hongo en la vida real no se ve así bonito, blanquito como está en la foto, sino que se ve oscuro, se ve distinto, ¿ya? Acuérdense que los hongos pueden ir cambiando, su grado de humedad puede ir cambiando de acuerdo a la etapa a su ciclo de vida, ¿ya? Entonces puede cambiar de color, puede tomar incluso otra forma. Además, muchas veces pueden estar como crecen en los bosques, las amanitas,
pueden estar sucios con barro, en fin, una serie de cosas. Entonces ahí la gente se equivoca y no los puede reconocer. Pero se dice que una de las estructuras que puede reconocer a alguien en la manita faloide es este velo que está aquí abajo. ¿Se fijan? Que acá donde está la foto más blanca se nota muy bien este velo, en cambio acá el velo como casi como que empieza a desaparecer, este tiene que ser un hongo un poco más viejo, ¿ya? Y no se va a reconocer. Además, otra cosa, hay muchas veces los hongos pueden haber sido mordidos por animales, o pueden haber sido, no sé, por algunos insectos, están más sucios, qué sé yo. Entonces, ojo con andar recolectando hongos, porque uno no sabe realmente, ¿ya? Entre paréntesis, chiquillos, los hongos que uno puede comprar, y ahora está muy de moda, sobre todo para la comida más vegana, está muy de moda comer hongos por todo el tema del contenido proteico, y uno va en algunos supermercados, puede encontrar las bandejas con unos hongos súper distintos, ¿ya? Y esos son todos de criaderos, ¿ya? Entonces, como regla general, cuando uno compra hongos, tienen que venir de un criadero que uno reconozca, pero también que el envase venga con una resolución sanitaria, ¿ya? Si no hay resolución sanitaria, entonces es preferible no comprar esos hongos, ¿ya? Como regla general. Entonces, amanitas es tóxica, y ya lo dije, es hepatotóxica, porque tiene un montón de productos naturales. Además, ustedes saben, los hongos en general son súper buenos para sintetizar, tienen un metabolismo secundario súper bueno. Y hay 3 grupos o 3 familias de toxinas en las amanitas faloides. Las amatoxinas, las falotoxinas y las virotoxinas, ¿ya? Ahora, de estas, las que son probablemente y casi en realidad con seguridad, las que son las causantes de la gran intoxicación o de la hepatotoxicidad son las amatoxinas, ¿ya? Ojo, que esto no se trata de que si yo me como el hongo crudo o no, es que estas son estructuras extremadamente estables. No hay cómo degradar esas estructuras, ni con calor, ni con pH, ni con luz. Por lo tanto, independiente de la técnica culinaria que uno quiera aplicar, la toxina va a seguir igual. Por eso también, entonces no hay que confiarse, ¿ya? Entonces, ningún hongo que se recoja del camino, preferible que no. Estas son las estructuras, las pueden ver, tienen un montón de enlaces cruzados, ¿ya? Aquí esos enlaces que cruzan le dan una estabilidad muy, muy grande a estas toxinas. Y nos vamos a referir a la alfa-manitina y la beta-manitina, que son los que se sintetizan además en mayor proporción en el hongo, y básicamente son los que a los que se responsabiliza de tener, o sea, de ser los causantes, ¿no es cierto?, de la hepatotoxicidad. Las amatoxinas, entonces, ya decía, son las que más se sintetizan, casi el 90% del contenido de las toxinas de una amanita faloide es amatoxina. Tienen unas dosis letales súper bajas, ¿ya? Y una de las maneras de reconocer que aquí puede haber una situación de toxicidad por hongo y no por otra mala manipulación del alimento, es porque cuando hay un caso de hepatotoxicidad por amanitas faloides, el cuadro clínico comienza con un periodo de latencia que puede durar hasta un día, ya medio día, un día después. ¿Y esto es por qué? Porque por el mecanismo de acción de la amatoxina, porque lo que hace es que inhibe la síntesis de proteica, inhibe la polimerasa de ARN, ¿ya? Pero además, ¿por qué hígado? Es porque la amatoxina utiliza un transportador especial que lo hace acumularse a nivel de hígado, ¿ya? Y como resultado, entonces hay necrosis y se desencadena una hepatitis aguda. No voy a decir más de eso porque esto les va a quedar, el análisis de estas 3 líneas de aquí, les queda para que ustedes lo trabajen solitos. Ya les voy a dejar el material, se los voy a mostrar a continuación.
Entonces la alfa-amanitina lo que hace es unirse a algunos residuos, ¿no es cierto?, de la polimerasa. Acá está, ¿ya? Y básicamente esa unión hace entonces, lleva a inducir apoptosis y una serie de otras cosas que, como les digo, se los voy a dejar de tareas. No quiero decirles nada más para que puedan hacer su tarea. Y la tarea que los voy a dejar para la evaluación 2 es ver por qué es hepatotóxico, ¿ya? Y aquí yo les doy algunos papers, pueden utilizar otros papers también para contestar esta pregunta, ¿ya? Pero que hay unos papers sobre su transporte, y aquí hay otro paper en que demuestran apoptosis, ¿ya? Entonces, en el fondo les doy todos los argumentos para que puedan analizar estos papers, estos datos. Por supuesto, pueden encontrar otros que sean incluso más modernos, porque este paper es del 2010, ¿ya? Para que ustedes puedan contestar eso para la evaluación 2. Las otras toxinas eran las falotoxinas y las virotoxinas. Las virotoxinas, la verdad que son súper poco estudiadas porque tienen un porcentaje, digamos, dentro de las toxinas muy, muy bajo. Y las falotoxinas, que son las otras que están presentes en un porcentaje que se puede cuantificar, digamos, dentro de las toxinas de las amanitas, son las falotoxinas, ¿ya? Pero estas no tienen demasiada importancia, al menos para la hepatotoxicidad, porque no son biodisponibles, estas no se absorben, ¿ya? Pero sí podrían, se asumen que son las responsables de algunas manifestaciones más locales, como es la irritación intestinal, que lleva, ¿no es cierto?, a la gastroenteritis, como manifestada por diarreas, por ejemplo, que es una de las manifestaciones que puede tener la intoxicación por estos hongos. Entonces yo les decía que la sintomatología de la intoxicación ocurre con algún tiempo de latencia, la hepatotoxicidad al menos, ¿ya? Pero puede haber una fase que, decíamos, puede deberse más a la falotoxina, que hay como una manifestación no como no muy específica, ¿ya? Como muchas veces las manifestaciones de las intoxicaciones son muy generales, así como vómitos, náuseas, nada que determine o que permita hacer un diagnóstico muy específico, ¿ya? Además, yo les decía, hay un periodo, ¿no es cierto?, que se demora aquí en aparecer, puede aparecer hasta 24 horas la manifestación. Entonces ahí hay algo de que preocuparse, porque a lo mejor, no sé, pues yo puedo consumir una salsa de tomates con hongo, pero a las 2 horas estoy vomitando porque me cayó eso mal. Es posible que no sean los hongos tóxicos, sino que hayan habido, que sea una salmonelosis, por ejemplo, que la salsa de tomate haya estado contaminada por bacterias, ¿ya? Y que sea una gastroenteritis bacteriana y no tenga nada que ver los hongos, ¿ya? Luego, cuando pasa esta primera etapa, llega una segunda etapa en que hay un periodo, no, esto no es un periodo de latencia, aquí me equivoqué, ya este es un periodo como de descanso, porque es un periodo de recuperación aparente, ¿ya? En que se acaban las náuseas, se acaban los vómitos, ¿ya? Sin embargo, luego de un rato, aquí empiezan a aparecer las manifestaciones de la falla hepática. Y esto es porque, en realidad, como aquí hay una inhibición de la síntesis de proteína en el hígado, es el periodo en que se empieza a manifestar la falta de las proteínas, cuando se empieza a manifestar la falla hepática. El hígado tiene un poco de proteínas que le permite funcionar un rato, independiente de la inhibición de la síntesis de otras proteínas, pero claro, en algún momento se le empieza a acabar y ya no puede funcionar más, ¿ya? Y por supuesto la tercera etapa es cuando ya empieza todas las manifestaciones sistémicas de la falla hepática, esos ligeritos, empieza a aparecer una falla renal también, ¿ya? Ahora el tratamiento, el tratamiento, de nuevo, nada muy específico. Puede haber una aspiración gástrica si es que
si es que se llega y se consulta al recinto asistencial de una manera muy temprana. ¿Ya? La aspiración gástrica no tiene sentido si se va a las 24 o 48 horas después. ¿Ya? Pudiera haber administración de carbón activado alternado con leche magnesia, ya eso pudiera ser, en alguna literatura sale que eso es así, pero también eso lo que, a lo que apunta es a disminuir la absorción. Si ha pasado mucho rato desde el consumo, no tiene mucho sentido tampoco. Corrección del balance electrolítico y ácido base, eso ya tiene que ver con la terapia de soporte y estabilización del paciente. Podría tratarse, y esto aparece en muchos casos, dar algún tipo de hepatoprotector, compuestos ricos en grupos sulfidrilos, por ejemplo, o antioxidantes, y por supuesto una dieta con bajo contenido proteico. Acá, este es unos datos interesantes que tienen que ver con el pronóstico de los pacientes, ¿ya? Y básicamente acá lo que se hizo en este estudio fue el ver, perdón, se me olvidó decir, algo antes de esto. El tratamiento en general, dado que no hay un tratamiento específico, estas son personas que deben ir a trasplante hepático, ¿ya? O sea, no hay manera de recuperar la falla hepática. Si esta es muy grande, no hay manera de recuperarla, solo con un trasplante, ¿ya? Entonces, estos estudios de acá, básicamente, están buscando grupo o algunas manifestaciones, ¿no es cierto?, señales clínicas que puedan indicar si acaso se pone al paciente o no en la lista de trasplante, y muchas veces estos pacientes empiezan a ser prioritarios en la lista de trasplante, ¿ya? Porque en realidad si no hay un trasplante hepático se mueren, ¿ya? Y entonces lo que hace este estudio es mirar cuáles pueden ser los mejores pronósticos, ¿ya? Y, por ejemplo, acá hay una cosa que es muy interesante porque dividieron, ¿no es cierto?, en los grupos en los que se murieron los pacientes y los pacientes cuando no se murieron. Y el intervalo desde la ingesta a la diarrea, si esto ocurre en 7 horas más o menos, o si ocurre en 11 horas, hay una diferencia grande. Mientras menos es el tiempo en que empieza la diarrea, el grupo, estos pacientes, digamos, tienen peor pronóstico, y en este caso son los pacientes que mueren. Y lo otro, por supuesto, tiene que ver con un indicador de función hepática, que tiene que ver con la capacidad de coagulación. ¿Ya? Y aquí esto está dado por el tiempo de protrombina, 5 horas para el grupo que murió, y 43, perdón, esto es el porcentaje del normal, no son horas, este es el porcentaje del normal, 43% del normal, o sea, disminuyó, pero no tanto. Esto también es buen pronóstico, o sea, mientras mejor funcionalidad hepática expresado en términos de capacidad de coagulación por el índice de protrombina, mejor es el pronóstico del paciente, ¿ya? Y de hecho aquí hay un gráfico en el que muestra en los tiempos de, perdón, el tiempo de protrombina en relación al tiempo de seguimiento del paciente, y si ustedes se fijan, los pacientes que mueren son aquellos pacientes que tenían el tiempo de protrombina más alto a medida que fue pasando el tiempo de seguimiento desde su ingreso al hospital, ¿ya? Así que si alguna vez ustedes ven este tipo de pacientes, la protrombina puede ser un factor útil para el pronóstico de estos pacientes, y además, ojo, el tiempo que se demora en empezar la diarrea. Bien, estoy justo con el tiempo. Vamos a las micotoxinas entonces. No sé si hay consultas sobre amanitas.
sigamos a No, micotoxina. profe, siga nomás. Sí, seguimos a micotoxina. Chiquillos, micotoxina es un grupo extremadamente grande de compuestos, alrededor de 2000 han sido identificadas, ¿ya? A diferencia de amanitas, amanitas es un hongo que se come, Basidium mycetes. Las micotoxinas claramente son toxinas de hongo, porque el nombre lo indica, pero estos son los hongos filamentosos, los hongos del pan, los hongos del tomate, no sé, pues de lo que se nos quedó adentro del refrigerador durante mucho tiempo y que se nos olvidó, y cuando lo vamos a ver está verde, negro, blanco, amarillo, ¿no es cierto? Esos son los hongos filamentosos. A diferencia del hongo que vimos anterior, ¿no es cierto?, que hay que comerse el hongo, porque el metabolismo secundario, ellos producen dentro de su estructura, van quedando estos compuestos. Las micotoxinas o los hongos filamentosos lo que hacen es que ellos sintetizan estas toxinas y después los secretan al ambiente, ¿ya? Entonces, de ahí un poco viene el riesgo o el peligro, porque generalmente las micotoxinas en el mundo actual no son necesariamente un problema de intoxicaciones agudas, porque además cuando uno ve que el pan que está negro, no sé, sobre todo el pan de molde, ¿no es cierto?, que uno lo deja dentro del plástico ahí, después estuvo el calor y adentro del plástico se va generando humedad, y bueno, y después de un rato, ¿no es cierto?, el pan se pone verde. ¿Qué hace uno? Uno bota ese pan, pues no se lo come, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que hay países en los cuales hay temas de salud pública por micotoxinas, porque sobre todo las micotoxinas crecen pueden ser en los cultivos o puede ser cuando se ha almacenado el cultivo. Y aquí me refiero fundamentalmente a lo que se almacena, ¿no es cierto?, a los granos, a las legumbres, ese tipo de cosas, frutas, ¿ya?, que pueden almacenarse durante un tiempo largo y ahí, entonces, es posible que haya habido el hongo filamentoso, después ya no está el hongo filamentoso, pero puede que haya quedado la micotoxina igual, ¿ya? Lo otro es cuando muchas veces en los procesos más industrializados, ¿no es cierto?, estos alimentos están acopiados en un lugar y entonces después van y se procesan y puede que parte de ese alimento vaya con hongos, po, y en el proceso nadie se dio cuenta que habían hongos y después, ¿no es cierto?, no sé, se muelen las cosas o se licúan para hacer jugos de fruta, ese tipo de cosas, y como nadie se dio cuenta que eso llevaba, que alguna de las frutas iba con hongo, después se contaminó toda la producción. Y por supuesto, como esto es chiquitito, no se ve, entonces la única manera de saber si los alimentos contienen o no micotoxina es haciendo la analítica, es haciendo el análisis químico. Habiendo dicho eso, en términos generales, las intoxicaciones agudas, ya lo dije, casi no existen por micotoxina, ¿ya? Pero las intoxicaciones crónicas sí. Y pueden ser un problema que generan neurotoxicidad, pueden generar cáncer, ¿ya? En países que tienen que ver con ambientes mucho más cálidos que el nuestro, Centroamérica, África, ahí pueden, producto también de la falta a lo mejor de refrigeración o de malos manejos sanitarios de los alimentos, pueden haber posibilidades de que los alimentos se contaminen con micotoxina y en algunos lugares, de hecho la FAO y la Organización Mundial de la Salud reconocen que para algunas poblaciones del mundo las micotoxinas son un problema de salud pública. En Chile no lo son. En Chile son un problema, dado que Chile es un país que es potencia alimentaria, entonces Chile tiene que tener todos los controles para que los alimentos que Chile exporta no vayan contaminados con micotoxinas, ¿ya? Y entonces, yo les decía, existen casi 2000 o un poquito más de 2000 compuestos que han sido reconocidos como micotoxinas. Generalmente las micotoxinas las producen hongos del tipo Aspergillus o Penicillium, Fusarium también, ¿ya? Algunos nombres que ustedes a lo mejor han escuchado, aflatoxinas, ocratoxinas, fumonicinas, cearalenona y la patulina. La patulina es la típica del jugo de manzanas,
¿ya? Mientras que las otras están presentes en cualquier tipo de cereales, legumbres, ese tipo de cosas, ¿ya? Ay, en los vinos también. Hay toda una discusión ahora que, no sé, el vino es casi como un producto gourmet en muchos lugares, entonces también hay mucho seguimiento analítico de los vinos para que no lleven micotoxinas, porque las uvas también pueden tener este tipo de hongos, ¿ya? En Chile, entonces, hay un programa de vigilancia de presencia de micotoxina en alimentos que lo lleva el Instituto de Salud Pública, ¿ya? Y han encontrado algunas cosas, aflatoxinas, aflatoxinas, la patulina, la ocratoxina y el deoxinivalenol, ¿ya? Esas se han encontrado en algunos alimentos en estos programas de vigilancia, y ahí lo que hace entonces el ISP es dar los avisos para retirar esos productos del mercado. Y en el reglamento sanitario de los alimentos, esto tiene que ver también no solamente con los alimentos que nosotros producimos y exportamos, sino que tiene que ver con los alimentos que se producen en otro lado y que se importan en Chile, ¿ya? Hay muchos alimentos que tienen que, para poder ingresar a Chile, se le hace el estudio de micotoxina, pero solamente está normado las aflatoxinas y la cearalenona, ¿ya? Pero yo he escuchado ahí de que van a empezar o sea, de hecho hay una mesa de trabajo, que no sé en qué irá por estos días, pero que se estaban revisando este reglamento sanitario para poder incluir otras micotoxinas acá también. Esto es de un paper que les dejé en el aula virtual. Acá están las estructuras, son grandísimas como ustedes ven, y la mayoría causan hepatotoxicidad, neurotoxicidad, cáncer, en fin, ya tienen distintos mecanismos de acción. Y lo que vamos a hacer, en honor al tiempo, yo aquí les dejo, en vez de leer yo estas diapositivas, se lo dejo para que lo vean ustedes, ¿ya? Y no lo quise poner en una diapositiva aparte, está todo en la misma diapositiva, que también está en el aula virtual ya, y entonces ustedes pueden ir viendo, yo puse algunos ejemplos de micotoxinas para que ustedes puedan ver cuáles son, cómo son sus estructuras, cuáles son sus mecanismos de acción, y que pudieran esperar como manifestación de intoxicarse por este tipo de compuestos, ¿ya? Fragata portuguesa, si es que no hay consultas sobre micotoxinas. Son muy bonitas las fragatas portuguesas, ¿eh? Muy Profe, bonitas, ¿sí? yo quería preguntarle respecto al queso, porque por ejemplo, en el queso Roquefort, que usa especie de penicillium, Sí. ¿no hay estudio al respecto de posible toxicidad crónica No, respecto a consumir mucho queso? no, ese es otro, sí, no, eso es, no, lo que quiero decir, no produce micotoxinas. Ese hongo no produce micotoxinas. Ya no me acuerdo cómo se llama, pero no, además produce mucho amoníaco, sí, porque es bien hediondito, pero, pero no tiene este problema, ¿ya? Los quesos tienen sus propias cepas de hongos con los que se producen, no solamente el queso azul, sino que todos los quesos que son más, no sé, el brie, el camembert, todos esos quesos tienen sus propias cepas y no, salvo que se contaminen con otras cosas, ¿ya? Pero la producción no tiene que ver con estas micotoxinas, ¿ya? Chiquillos, para terminar vamos a ir a el espacio marino entonces, y lo primero que vamos a ver es fragata portuguesa. El nombre es Physalia physalis. Se le dice medusa, pero no es en realidad una medusa, ¿ya? O algunas personas hablan de la falsa medusa, ¿ya? Pero en realidad son otro tipo de animales. Al igual que la araña del rincón, este organismo tiene un veneno que está compuesto por péptidos, ¿ya?
la verdad es que hay muy poquitos estudios que analicen qué tipo de péptidos son, pero uno pudiera pensar, ¿no es cierto?, haciendo el símil con la araña del rincón, que estos pudieran ser enzimas también, ¿ya? Ahora, a diferencia de la araña del rincón, estos animales claramente no tienen boca, no tienen quelíceros, no tienen ninguna estructura que tú dijeras esto te va a morder, ¿ya? Entonces, la forma que uno tiene de intoxicarse de alguna manera con esto es cuando uno entra en contacto, o sea, cuando uno toca al animal, que puede ser porque uno anda paseando a pata pelada. Muchos de estos animales están en la playa, porque los tira al mar, ¿ya? Y si uno no se da cuenta, a veces puede haber un pedacito incluso de ellos en el mar, más de alguno habrá visto en las playas. Entonces, si uno anda a pie pelado y lo pisa, ahí entra en contacto, o un niño a lo mejor, o una persona que es un poco más curiosa, va a tocar eso para ver qué es lo que es, y ahí también entra en contacto. Y la segunda forma de entrar en contacto es cuando uno está nadando en el mar y estos largos tentáculos te pueden tocar, ¿ya? Entonces son las dos maneras en que uno se puede poner en contacto con la fisalia. Les decía yo, que esto no es que haya una mordedura o una picadura que te inyecte, esto es por tocar. Entonces, en esta próxima diapositiva yo tengo unas fotos maravillosas, son maravillosas, que son, no sé, chiquillos, a los que les gusta la biología y los que se maravillan con la evolución de los organismos y todo, el tema es que en estos tentáculos, a lo largo de estos tentáculos, hay una estructura que son unos arpones, así como de la época de cuando se andaban cazando las ballenas, que uno ve el arpón de Moby Dick, ¿ya? Si ustedes se fijan, estas son por supuesto microfotografías, aquí están los arpones, ¿ya? En los tentáculos del animal se ubican unas estructuras que se llaman nematocistos. Esos nematocistos son los que llevan estos arpones. Y estos arpones van embebidos con este veneno que no sabemos realmente qué tipo de péptidos son. Es posible, vuelvo a insistir, que sean tipos de enzimas. Si ustedes se fijan aquí en este que estoy mostrando ahora, que es el B, si ustedes se fijan en esta fotografía, adentro de estos nematocistos se observan como unos circulitos, ¿no es cierto? Y aquí en la esquina del diagrama hay un acercamiento. Y ahí, si ustedes ven, en el medio está el arpón con la punta, y que esto que son puras tubulinas, estas son puras estructuras proteicas con un hilo que va enrollado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se toca el tentáculo, este nematocisto se abre y libera el arpón, que es disparado con este veneno. Y aquí, ¿no es cierto?, está el arpón, y esto que se ve así como con puntitas, qué sé yo, este es el hilo del arpón. Y aquí incluso hay un arpón que está metido, ¿no es cierto?, se metió adentro de no sé, del sustrato, ¿no es cierto?, de lo que está afirmando esto, ¿ya? Entonces, eso, que está muy chiquitito, por supuesto, o sea, nosotros nunca vamos a ver eso, pero la gente que se ha puesto en contacto con los tentáculos van a tener este tipo de heridas, que son las fotografías en colores, estas imágenes en colores que están aquí abajo. Y si ustedes se fijan, en algunos casos pueden haber estas reacciones como la que se muestra acá, que son puros puntitos, uno al lado del otro, reflejando, ¿no es cierto?, el largo del tentáculo con los nematocistos, ¿no es cierto?, ahí, o a veces, no sé, si fue una reacción, en algunas personas puede verse una línea nomás roja, ¿ya? Pero es muy posible ver este tipo de manifestaciones más como de puntitos, uno al lado del otro, que reflejan cada uno de los puntos en los cuales ha llegado alguno de estos arponcitos, ¿ya? Por supuesto, aquí hay dos reacciones. Hay una reacción que va desde el punto de vista de la inflamación que produce este veneno,
Y hay por otro lado, por otro camino, acá también hay fenómenos mediados por el sistema inmune como de alergia, ¿ya? Entonces pueden mezclarse las dos manifestaciones. En general, estos cuadros, si bien es cierto, son muy dolorosos, no tienen gran repercusión. Ya el año pasado o antes pasado, alguien encontró un paper que de hecho es el único paper que describe esto, que también es un paper que viene de Brasil y que dice que una persona falleció por alteraciones como que el cuadro clínico le generó un paro cardíaco, pero la verdad es que si se ve el paper, en realidad esta era una persona que tenía antecedentes cardíacos de antes, ¿ya? Entonces, y me acuerdo porque salió alguien que seguramente no tenía mucha idea de clínica, fue alguna autoridad de la región, y empezó con que la gente le podían dar paros cardíacos si es que se encontraban con la medusa. ¿Ya? Entonces es una muy mala comunicación de los riesgos porque en realidad los paros cardíacos no están dentro de las manifestaciones que se puedan esperar por un encuentro con la Physalis. Lo que uno sí puede esperar es mucho dolor, este tipo de reacciones locales muy, muy feas, con mucho eritema, incluso, ¿no es cierto?, si la persona es más hipersensible, puede tener reacciones alérgicas más grandes ya. En algunas personas pudiera a lo mejor, no sé, que no está muy bien descrito, manifestar temas más por el lado cardiovascular, ¿no es cierto? Pero eso no, está muy poco descrito. Generalmente las personas se van por este cuadro más local nomás, ¿ya? El tratamiento, hay mucho de tratamientos anecdóticos, que cambiemos pH, que utilicemos agua, que no, que agua del mar. Aquí yo les pongo un parrafito que viene de utilizar vinagre. En fin, eso les va a quedar como una pregunta para la evaluación 2 también, ¿ya? La pregunta va a ser cómo se maneja el cuadro clínico de la medusa. Hay algo de información en el internet, en las bases de datos, no sé, pues PubMed, pero también aquí me interesa que tengan algo de criterio clínico que ya debieran estar teniendo y propongan entonces ustedes su propio tratamiento como que fueran los farmacéuticos clínicos de algún hospital. Bueno, en este esquema entonces se propone los mecanismos de acción de estos, de la inyección, ¿no es cierto?, que causa el nematocisto, ¿no es cierto?, el arponcito ya que va por un lado de una respuesta más aquí le dicen toxinológica, toxicológica, y también las respuestas inmunes que pudieran esperarse en una persona un poco más sensible. Para terminar, chiquillos, floraciones algales nocivas. Las floraciones algales nocivas, yo les decía, es algo que viene desde muchos años. A esto durante mucho tiempo se le llamó la marea roja, todavía se le llama marea roja, pero en realidad el término es floración algal nociva, porque básicamente resulta de cuando las algas del fitoplancton, estamos hablando del mar, crecen mucho, aumentan mucho en densidad. Y entonces, como aumenta mucho densidad y el fitoplancton es alimento de otros organismos marinos, entonces las toxinas que producen estas algas de tipo diatomea, generalmente son diatomea y son algas unicelulares, ¿ya? Estas toxinas se empiezan a acumular sobre todo en bivalvos, los bivalvos. Y después la gente se come los bivalvos, que son, para los que no se ubican con los bivalvos, son todos todos los mariscos que vienen en concha, no sé, las machas, los choritos. Escucha, yo soy mala para, ¿no es cierto?, pero los moluscos en general, los moluscos bivalvos, ¿ya? Y entonces la gente los come y como han acumulado estas toxinas, porque estos organismos son todos filtradores y ellos filtran
filtran las algas, ¿ya? Y absorben lo que tienen las algas. Después las personas cuando comen, se comen entonces estas toxinas. En general hay 3 tipos de toxinas que se han visto en las floraciones algales nocivas de Chile. Las toxinas paralizantes, como las que están en esta diapositiva, cuyo mayor representante es la saxitoxina, ¿ya? Y lo que hace la saxitoxina es bloquear canales de sodio. Y entonces ya con eso yo ya les digo, bueno, se bloquea el canal de sodio y por tanto ustedes al tiro dicen, esta cuestión es neurotóxica. Cualquier cosa que bloquee el canal de sodio implica, ¿no es cierto?, que está inhibiendo todo el funcionamiento del sistema nervioso, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la transmisión de impulso nervioso. Entonces, lo que ocurre, y por ahí viene el nombre, con las toxinas paralizantes, es que causan parálisis y por supuesto cuando la parálisis llega a la musculatura cardíaca o respiratoria, aquí las personas mueren por paro cardiorrespiratorio. Una segunda toxina son las toxinas diarreicas, ¿ya? Estas lo que hacen es alterar la permeabilidad del epitelio intestinal, ¿ya? Y por lo tanto, ahora, estas también tienen sintomatología nerviosa, no es solamente diarreica, lo que pasa es que se diferencia de las anteriores porque la paralizante no vas a encontrar diarrea, ¿ya? Entonces, las toxinas diarreicas tienen esta manifestación de diarrea, pero también tienen otro tipo de síntomas que tienen que ver con alteraciones neurológicas también, ¿ya? No hay tratamiento aquí, yo por eso estoy solamente describiendo mecanismos de acción, porque aquí no hay tratamiento, estos tratamientos son súper de estabilizar a los pacientes. Muchas veces la gente que se contamina con esto, que se intoxica con estos compuestos, es gente, por ejemplo, los marinos que están embarcados. Entonces, lamentablemente ahí, si no hay manera de estabilizar a las personas en los barcos, lamentablemente tienen muy, muy mal pronóstico, ¿ya? Y por eso también el ISP, cuando hay episodios de floración algales nocivas en Chile, el ISP hace el seguimiento y declara, ¿no es cierto?, de que no se pueden comprar moluscos ni otro tipo de alimentos que vengan de las zonas en donde hay marea roja, y de hecho lo que se hace es que se empiezan a tomar muestras en el mar, de tal manera de ir controlando la cantidad de toxina que hay, y a veces puede pasar muchísimo tiempo antes que levanten la veda de esos productos, porque tienen que asegurar de que ya no queden algas que estén produciendo estos tipos de compuestos. Una última toxina que la verdad es que yo la he visto muy poco en Chile, pero sí apareció hace yo diría como 5 años atrás, apareció en el norte, en una floración algal nociva del norte, es la toxina amnésica. Fundamentalmente es un solo compuesto que se llama el ácido domoico, y el ácido domoico, si ustedes ven ahí su estructura, se parece mucho al ácido glutámico. Entonces lo que hace es que se une al mismo receptor del glutamato en el cerebro, induciendo la neurotoxicidad, ¿ya? Y hay algunos casos clínicos en que demuestran de que las personas tienen pérdida de memoria y por eso entonces se llama toxina amnésica, ¿ya? Los temas de floraciones algales nocivas son endémicos de varios países en el mundo, por ejemplo en Alaska, y lamentablemente Chile, el sur de Chile, todo lo que tiene que ver con el sur de Chile y el sur de Argentina, son zonas donde siempre se está generando floraciones algales nocivas, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado y estar siempre bien pendiente de las señales que empieza a dar el Instituto de Salud Pública para no consumir ese tipo de compuestos. Además, bueno,
como todos los temas, siempre finalmente tienen un componente social también, po. Si ustedes se recuerdan, el último evento de floración algal nociva que hubo grande en Chile fue hace como 3 años atrás, 3 o 4 años atrás, fue más o menos en esta época. Y durante meses, empezó desde Coyhaique, empezó a subir hacia el norte, llegó hasta casi prácticamente Concepción, un poco más al norte, ¿ya? Y ahí, claro, quedaron un montón de pescadores sin trabajo, y en fin, una serie de cosas que se los dejé también para los que tengan tiempo, porque quedaron varias preguntas para el trabajo autogestionado. Les dejé también una pregunta de averiguar y interiorizarse sobre los eventos de floraciones algales nocivas en Chile. Y eso sería entonces la clase para hoy. Ya me pasé hasta las 4, que fue lo que más o menos yo había calculado, porque vuelvo a insistir, este es mucho tema. Así que tienen 1 hora y cuarto más o menos, hasta las 5 y cuarto, para trabajar en la guía, y nos juntamos de nuevo a las 5 y cuarto, chiquillos, para poder responder todas sus dudas. Recuerden que la próxima semana es una semana de repaso, así que cualquier cosa que les quede la duda de hoy día o de las clases anteriores, la podemos conversar también en la clase de la próxima semana. ¿Les parece? Ya, profe. Voy a tomar un Nos poquito vemos de agua, más porque ratito. después de 1 hora y media estar hablando sin parar. Así que ya, chiquillos, que les cunda el trabajo, nos vemos más ratito. Chao, profe. Chao.